¿Cuántos se han leído la carta? Esperamos que hayan estado siguiendo toda esta serie de Gálatas y se hayan también expuesto a ella a la luz de la Escritura, para que cuando vengamos a este lugar tengamos pues las ideas más claras. Amén. Damos la bienvenida a los amigos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos de ser de bendición. Realizamos todos estos en vivos para que también el Evangelio pueda llegar a otros lugares. No lo hacemos para ganar aceptación ni likes, sino también para que la palabra de Dios sea expandida. Amén. Tampoco para ofender a aquellos que no sean de una iglesia bíblica, porque sabemos que hay hermanos que por falta de iluminación, pero son hermanos, son hijos de Dios también. Amén. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12, es la parte que nos corresponde en esta mañana. Esperamos que se esté escuchando bien la transmisión. Gloria a Dios. El tema de esta mañana se titula Contra los perturbadores del Evangelio. Ahí lo podemos apreciar en pantalla. Ahí también en el grupo de WhatsApp le envié los puntos a tocar en esta mañana para que revisen su celular y puedan apuntar también allí. Contra los perturbadores del Evangelio. Gálatas capítulo 5, versículo 7 al 12, dice así: esta es la palabra del Señor. ¿Vosotros corríais bien?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros, versículo 10, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, ahí está la sentencia, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Versículo 10. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, pregunta Pablo, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Gloria a Dios. El tema, nuevamente lo repito, contra los perturbadores del Evangelio. Hemos estado viendo a aquellos amigos que se están conectando en esta hora y que llegan hoy también. De pronto no han seguido en toda esta serie de Gálatas, que la hemos titulado Solo Cristo es suficiente. Ese es el tema de toda esta serie. Solo Cristo es suficiente y no las obras de la ley o las obras que nosotros en nuestro esfuerzo hacemos, en nuestros méritos, para ganar la justificación delante de Dios. Hemos visto cómo el apóstol Pablo se ha presentado como un buen y sabio maestro del Evangelio, donde ha hecho una apología del Evangelio. Ya sabemos que la palabra apología es defensa del Evangelio, no solamente de su mensaje, sino también de su autoridad como apóstol, ya que los falsos maestros judaizantes habían colocado en tela del juicio el llamado apostólico del apóstol por haber tenido un pasado cuestionable. Esos son los puntos que hemos tocado en toda esta carta. El apóstol Pablo no solamente ha exhortado a los hermanos de Galacia, sino que también les advierte acerca del peligro de cómo estos falsos maestros habían introducido falsa enseñanza. Él nos exhorta y advierte a que nosotros debemos de discernir las falsas doctrinas que vienen encubiertamente en verdades enseñadas, pero que pervierten el Evangelio. Él ha dejado en claro que no hay otro Evangelio. En capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, muestra su asombro, su frustración de ver cómo tan pronto ellos, una vez conocido el verdadero Evangelio, ellos se habían apartado. Por eso dice ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, él dice allí que no hay otro evangelio
que cualquier evangelio que se predique, por muy mínima que sea la desviación, el apóstol recalca y asegura que no es el evangelio. Y eso es muy importante para todos nosotros, y más que todo en este tiempo donde hay tanta apostasía y donde hoy se predica un evangelio distorsionado, tergiversado, mezclado con verdades a medias. Y así ha sido desde el principio. Lo vemos en Génesis, cómo él tergiversó la palabra de Dios cuando hablaba con Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Dios no había dicho eso. Y Eva lo sabía y le dice, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podíamos comer de todo árbol, menos del que está en el huerto del Edén. Así ha sido siempre. Satanás es astuto. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿No cree usted que él va a venir en este tiempo a predicar cuando dice Pedro y el apóstol Pablo que en los postreros tiempos vendrán amadores de sí mismos, predicando doctrina de demonio? ¿No cree usted que va a venir un demonio y le va a decir, oh, si te dice el Señor? Usted no va a ver eso en este tiempo, sino que de manera sutil, con palabras infladas, mezclando y pervirtiendo el evangelio verdadero. Y Pablo dice aquí de que él estaba maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y él dice, para seguir un evangelio diferente. Y en versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces vemos la preocupación del apóstol Pablo de todo lo que estaba pasando en la región de Galacia, y él ha hecho una defensa tanto del mensaje sublime y verdadero del evangelio de Cristo, como también de su llamado como apóstol. Así que ahora estamos en el desenlace de la carta, ¿cierto? Y Pablo exhorta una vez más a que permanezcan firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. ¿Recuerdan la predicación del día domingo? Predicó el pastor Abilio de eso, de que debemos de permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Que cualquier cosa que nos lleve a volver nuevamente a la esclavitud del pecado o al intento de la justificación por medio de las obras. Esa es la advertencia del apóstol Pablo sobre de querer regresar al yugo de la esclavitud. En este caso, los judaizantes querían hacer volver a los hermanos de Galacia a la esclavitud de las obras de la ley. Hemos dicho que una sana doctrina conduce a una vida cristiana congruente. Y lo cierto es que todo lo contrario, una falsa doctrina va a conducir a vivir una falsa vida cristiana. ¿Me escuchó? Y esas preguntas son las que nos vamos a hacer en esta mañana. Porque la palabra nos exhorta, seamos creyentes o pensemos o creamos nosotros que somos creyentes, y a los que todavía no son creyentes. También va esta exhortación. Entonces, mi oración en esta mañana para todos nosotros es que cada uno de nosotros seamos afirmados en estas verdades y que la pongamos en prácticas, que vivamos todas estas enseñanzas y argumentos que Pablo nos ha venido dando hasta ahora, que debemos de evitar cualquier desviación de nuestra carrera de la fe, porque recuerde, estamos en una carrera, en la carrera de la fe. Y todo esto para que al final nosotros podamos dar testimonio del poder de Dios, del poder del evangelio que ha transformado nuestra vida. Amén. Los cristianos de Galacia habían sido trasladados de las tinieblas a la luz.
como cualquier cristiano hoy día. Ellos habían sido sacados de la esclavitud del pecado a la libertad de Cristo. Y todo eso solamente por la fe en la persona de Cristo, a través del Evangelio, las buenas noticias, que solo por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de las obras de la ley. Como dice Gálatas, Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracias. Amén. Mas no por obras, para que nadie se gloríe. Y para aclarar algo dice, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Toda la obra de salvación es ejecutada por Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Ya hemos dicho, ni siquiera creer. Porque hay algunos que dicen, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Amén. Entonces, es de conocer todas estas verdades. Por eso, cuando conocemos esta verdad, ¿cuál verdad? La que Pablo ha venido exponiendo, de que no somos salvos por medio de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, por la obra de redención en la cruz. Entonces, mis amados hermanos, por eso Juan dice en 8:32, 33 y en el versículo 36, él dice, hablando de los discípulos de Jesús, a los que habían creído en él, Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Seréis verdaderamente mis discípulos, perdón. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cuándo una persona es libre? Cuando adquiere el conocimiento de la persona de Cristo. Cuando una persona ve a Cristo y entiende que Él es ese Salvador amoroso, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados, al mirar a Cristo voy a ver mi condición. Y la condición mía, créame que no es buena. La condición de toda persona sin Cristo no es buena, porque está bajo la ira de Dios. Ya el domingo pasado también tocábamos el punto de que toda persona está bajo la ira de Dios cuando no está en Cristo, bajo los deseos de su carne, bajo las pasiones de la carne, bajo la ira de Dios y bajo el espíritu que opera en todos los hijos de desobediencia. Amén. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque Cristo no vino a este mundo para darnos carro, casa y beca. Dios, escúcheme bien, en ningún momento se dio a conocer para satisfacer nuestras necesidades, sea material, sea, económica, sea de salud, sea de cualquier índole. Dios se reveló a través de la Escritura y a través de la persona de Cristo. Es Dios quien se está dando a conocer y en eso consiste la vida eterna. Amén. Que conozcamos a Dios y a quien Él ha enviado, a su Hijo Jesucristo, para que tengamos vida eterna. Entonces, ¿cómo un cristiano que no conoce a Dios va a ser salvo? Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a vivir en santidad? Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios? Esas son las preguntas que debemos de hacernos nosotros en esta preciosa mañana. Entonces, ahora que los hermanos de Galacia eran libres, Pablo los exhorta a que permanezcan de esa manera, que se afirmen en esa verdad y que por ninguna razón traten de agregar obras a su salvación. O peor aún, que traten
de vivir la vida cristiana basándose en rituales, ceremonias y obras religiosas. Porque Cristo los había hecho libre del dominio del pecado, de las obras humanas y, escúcheme bien, de todos los intentos vanos por salvarse a sí mismo y también para santificarse. Así que el apóstol Pablo, ahora con firmeza, los exhorta a que permanezcan firmes en esa libertad, que estuvieran bien cimentados, que no se movieran, que no se dejaran seducir por este tipo de maravillas o de enseñanzas judaicas que estaban encubiertas en las iglesias de Galacia. Más bien que se afianzaran en la gracia por la cual todos ellos que habían creído en Cristo habían venido a la salvación. Y Pablo recalca lo que ha expuesto en toda la carta, que en cuanto el camino de la gracia y el camino de la ley son mutuamente excluyentes. O sea, no pueden mezclarse. Amén. No podemos mezclar gracias con obras. Eso es como dijimos en la enseñanza antepasada, es como el aceite y el agua. No se pueden mezclar. Entonces, si ellos permitían ser circuncidados como señal de justificación, entonces estaban haciendo en vano la obra de Cristo. Entonces, todos ellos, si circuncidaban, no les sería de provecho, no les sería de beneficio el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, si ellos querían regresar al yugo de la esclavitud de la ley, renunciar a la obra, era renunciar a la obra salvadora de Cristo. Así que el llamado en esta mañana para todos nosotros también es el mismo, a que permanezcamos firmes en la verdad. Pregunto, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Y tenemos que pensar eso porque vivimos en un tiempo donde muchos dicen que la verdad no es relevante. Que la verdad hoy día cualquiera puede pensar acerca de lo que es la verdad. Y eso lo vemos hoy día en cuanto a la identidad del ser humano. Y en todo esto que estamos viendo en estos días acerca de los Terians. Nosotros nos reímos, pero es lo mismo que pasa en el ámbito espiritual con la iglesia. Si no tenemos una identidad de quiénes somos, si no le damos el lugar verdaderamente a la palabra de Dios, cualquier cosa nos puede desestabilizar de esta verdad y del camino correcto. Por eso hoy día tenemos a muchos apóstoles, profetas, pastoras y muchos, peor aún, supuestamente con un poder para abrir portales, para darte riquezas, para abrir las puertas del cielo. Todo eso apelando a los deseos carnales del ser humano, porque ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser sanos? La pregunta es, ¿quién no quiere ser sano? Pero la pregunta también es, ¿será esa la voluntad de Dios? Eso es lo que estamos viendo en todos estos estudios. Y todo esto es importante. ¿Cuál es la verdad? Ya lo dije al inicio. La verdad que solo somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, mas no por las obras de la ley. Ese es todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que Pablo ha venido argumentando a los amigos que están aquí. Y yo quiero iniciar con una pregunta en esta mañana. Yo sé que todos en un momento dado nos hemos sentido familiarizados con este tipo de sentimiento cuando vemos películas, que muchas veces nosotros vemos cómo el malo hace tantas cosas y muchas veces todos nosotros deseamos ver el final de los malos. Deseamos ver cómo ellos al final van a recibir su castigo. Y cuando nosotros vemos cómo muere, cómo él viene su sentencia, decimos, está muy bueno. Sentimos ese alivio, ese sentimiento.
porque sabemos en el fondo que nos abruma pensar que el malo se pueda salir con la suya. Pero también sabemos nosotros que en este tipo de cine y de película, el chacho, el protagonista, siempre triunfa. ¿Sí o no? Pero nosotros también nos causa fascinación ver cómo se aplica esa justicia sobre aquellos que procuran la maldad. Y si usted ha seguido toda esta serie y ha escuchado toda esta introducción, podría hacerse la pregunta: ¿quiénes son esos judaizantes? ¿Quiénes son esos falsos maestros de los que tanto se ha venido hablando? Y si usted ha estudiado el libro de Gálatas, todos los capítulos, ¿por qué estos Gálatas estaban haciendo eso? ¿Cómo ellos pueden ser tan malos? ¿Cuál será su final? Esas son las preguntas. Pues bien, el apóstol Pablo abordará por última vez el tema contra los falsos maestros, pero en esta ocasión para aclarar que por más listos que parezcan, los que han entrado encubiertamente en las iglesias de Galacia para hacer volver a los hermanos al yugo de la esclavitud, de las obras de la ley, al final todos ellos recibirán su merecido. Al final todos ellos tendrán su final. No tendrán éxito en su intento. Lo que vamos a ver en esta mañana: los malos serán desechados y los que son del Señor serán preservados de su maldad. Siguiendo el estudio el domingo pasado, el capítulo 5, que ya lo iniciamos, que los creyentes unidos a Cristo están en libertad por la fe. Los creyentes unidos a Cristo están en libertad por la fe. Es decir, no debemos volver al yugo de la esclavitud, sino más bien debemos de permanecer en la esperanza. Amén. Y los puntos que vamos a ver en esta mañana, escúcheme bien: cualquiera que perturbe la carrera de los hijos de Dios tendrá que vérsela con Dios en el día del juicio final. Cualquiera que perturbe la carrera de los hijos de Dios tendrá que vérselas con Él en el día del juicio final. Y esto es un texto con muchos puntos y pensamientos importantes que parecen sueltos y que están en un tono diferente, pero están ligados a una sola idea. Y Pablo dice: confío en el Señor, que ustedes serán guardados y que esos falsos maestros no hablan en nombre de Dios. Ellos serán juzgados en el día del juicio final. En el grupo de WhatsApp están los puntos. Ahí lo puede buscar. Yo se los mandé para que no esté preguntando el de al lado. Veremos entonces en esta mañana la última referencia que el apóstol Pablo hace acerca de los falsos maestros. El primer punto: una pregunta retórica sobre la identidad de los perturbadores del evangelio. Y el punto número 2: las características y el destino de los perturbadores del evangelio. Repito, número 1, una pregunta retórica sobre la identidad de los perturbadores del evangelio, que va desde el versículo 7. Y la número 2, las características y el destino de los perturbadores del evangelio, versículo 8 al 2. Entonces vamos con el primer punto. Ahí está en pantalla. Una pregunta retórica sobre la identidad de los perturbadores del evangelio. Dice el versículo 7: vosotros corríais bien. Pregunta el apóstol Pablo: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Después de dejar en claro, como lo vimos en el sermón pasado, que la circuncisión no es nada y nadie es más salvo porque se circuncide o menos salvo por no hacerlo,
El apóstol Pablo hace esta pregunta acerca de cómo han llegado los hermanos de Galacia a este punto. ¿Cómo es que ellos, habiendo comenzado bien, han llegado en esta situación? Y él les dice allí, ¿quién os estorbó? Dice, vosotros corríais bien. ¿Qué les pasó? Si ustedes comenzaron bien, ustedes venían corriendo la carrera de la fe bien. Y Pablo da unos puntos importantes o tres ideas claras que debemos resaltar en este primer punto, en este versículo 7 que tenemos aquí al frente. Pablo dice que los gálatas que corrían bien la carrera de la fe. Vemos cómo él hace esta analogía comparando la fe cristiana como una carrera. No las carreras que nosotros vemos hoy día de 100 metros, 500 metros. No, habla de una carrera de largo alcance. La carrera en estas competencias siempre vemos cómo el ganador al momento de avanzar y de ir en línea todos juntos, cuando están a punto de llegar a la meta, vemos todo lo que hacen. Algunos estiran la cabeza, ¿cierto? ¿Sí han visto esas carreras o solamente yo veo? Pero en este caso, o sea, hacen eso para llegar primero. Pero en la carrera de la fe no se trata del que llegue primero, sino de llegar. ¿Sí me escuchó? La carrera de la fe consiste en no llegar primero, sino en llegar. Como alguien dijo, no es llegar primero, sino saber llegar. Entonces, es una carrera donde todos nosotros vamos corriendo y no se trata de quién llega primero, como en una competencia, porque eso se ha visto hoy día en muchos cristianos. Van corriendo la carrera y los hermanos van al lado y van con el codo, que es lo que Pablo va a tocar el otro domingo, si Dios no lo permite. Van codeándose, van peleándose, y eso evidencia de que el amor de Dios no está en esos corazones. Y que al final el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero algún día Dios pondrá a cada uno y pagará conforme según sus obras. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que Pablo hace esta analogía. La carrera de la fe. La compara como una carrera. Los de Galacia, ¿qué les estaba pasando en esta carrera? Estaban siendo estorbados. Ahí lo dice el apóstol Pablo. ¿Quién os estorbó? Ellos estaban siendo ¿qué? Estorbados. Algunos dicen distraídos. Pero algunos estudiosos sugieren la idea de que les estaban proponiendo cortar camino. De que les estaban proponiendo tomar otro camino para que ellos pudieran llegar fácilmente. Pocas palabras, llegar más rápido. Amén. Los que estaban estorbando o perturbando su andar, ¿cuál era el interés de ellos según este versículo? Los gálatas iban corriendo, llegaban los perturbadores, le cortaban el camino. No sigas por ahí, coge por este lado, llegarás más rápido. ¿Qué estaban provocando estos perturbadores? Ellos estaban interesados, escúcheme bien, en alejarlos de la verdad del evangelio. Por eso dice, ¿quién os estorbó? Y ahí lo aclara, para no obedecer a la verdad. Y ya sabemos qué es la verdad, el evangelio. Esa es la verdad. En el capítulo anterior ya hemos identificado a estos hombres como judíos, que muy probablemente, ya hemos dicho, escuchaban hablar de esta nueva fe, aquellos que estaban creyendo en Jesucristo y que ellos mismos tenían un interés, y era que que no abandonaran la fe, sino que también se añadieran las obras de la ley. Es bueno creer en Cristo, sí, fabuloso. Ustedes son hijos de Dios, sí, pero
deben circuncidarse, porque la salvación viene de los judíos. Y ustedes tienen que hacerse judíos por medio de la circuncisión. Ese punto ya lo hemos aclarado. Vemos aquí como el pastor José, el pastor Abilio también expusieron el primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Eso estaba pasando y cómo los apóstoles de Cristo se reunieron para tomar cartas en este asunto. Y es importante también para que nosotros tengamos claro que habían personas gentiles, es decir, no judías, y que específicamente en Antioquía se tocaron estos puntos, porque habían quien estaban sugiriendo o persuadiendo que iban en el nombre de los apóstoles y en nombre de Dios, cuando no era cierto. Por eso vamos a leer cuando se reunieron los apóstoles, enviaron carta por medio de Pablo y Sila. Hechos capítulo 15, versículo 23, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: nosotros los apóstoles, ahí están las cartas que enviaron, decía lo siguiente. Hechos 15, 23 al 29. Nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Sicilia. Saludos. Tenemos entendido, escuche bien, que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza. ¿Y qué dicen ellos? Pero nosotros no los enviamos. ¿Se da cuenta por qué Pablo hace defensa de su llamado cuando dice: yo soy siervo de Dios, no por hombre ni de hombre? O sea, yo no soy enviado ni por hombre ni de hombre. A diferencia de los falsos maestros que se enviaron ellos mismos. No tenían ni la autoridad de los apóstoles, que eran importantes, columna baluarte de la verdad. Ellos eran los que estaban colocando el fundamento de la iglesia. Y ellos, ¿qué dicen? No tenían la aprobación de ellos. Nosotros no lo hemos enviado. ¿Me entendieron allí? Versículo 25. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, los apóstoles, enviarles representantes oficiales junto con nuestro amado Bernabé y Pablo. Pablo sí era enviado también por ellos. Quienes han arriesgado la vida. ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas y a Silas, para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. ¿Cuál pregunta? Si debemos de circuncidarnos o no, lo que estaban haciendo los falsos maestros. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer, eso es legalismo, no imponer, cuando se impone, sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. ¿Cuáles son? Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Ese es el mandamiento para los gentiles. O sea, ustedes lo único que deben de hacer es abstenerse de comer alimentos a ídolos ofrecidos y de abstenerse de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Entonces, como vemos, la palabra allí, lo de perturbar la libertad de los libres, era el trabajo de estos hombres que ya hemos dicho, que no iban ni en nombre de los apóstoles y por ende tampoco en nombre de Dios. ¿Me hago entender hasta aquí? Entonces, ¿qué significa cuando Pablo dice aquí: vosotros corríais bien? ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Entonces, debemos de estar convencidos por esa verdad, para luego vivir de acuerdo a esa verdad. Lo voy a repetir. ¿Qué significa obedecer la verdad? Ser convencido por la verdad para luego vivir de acuerdo a ella.
habla de una obediencia a la verdad. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros lo aceptamos, lo afirmamos, pero no lo vivimos. Usted puede llegar a tener ciertos conocimientos de todas estas doctrinas importantes de la fe cristiana, pero eso puede ser contraproducente. Cuando se busca el conocimiento en sí mismo, nos llena de orgullo y nos aleja de la humildad. Y hay muchas personas con mucho conocimiento, pero cuando usted lo ven en la práctica, en imitar esas verdades, en manifestarlas, se quedan cortos. Es por eso nuestra exhortación muchas veces para nosotros como iglesia que estamos en esta transición. Que nosotros debemos de tener claro qué es la verdad y vivir de acuerdo a esa verdad. No vivimos muchas veces conforme a esas verdades. Y eso es peligroso para nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo les pregunta, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para que dejaran de continuar con la afirmación de esa verdad en sus vidas? Así que la verdad no solamente debe ser creída, sino que también debe de ser vivida. Dígale que está a su lado, ¿estás escuchando? Escúcheme bien, no obedecen a la verdad quienes no se adhieren a ella firmemente. Ahí está en pantalla. Y al no hacerlo, ¿qué pasa cuando una persona no se arraiga a la palabra de Dios? Cualquier cosa lo mueve, lo desestabiliza, lo aparta del camino correcto. Hermano, y esto es muy importante, porque algunos, al no hacerlo, son presa fácil de aquellos que vienen con alguna novedad. Mira que allá hacen culto de sanidad y de milagro, de liberación. Ah, no, eso es lo que yo busco, para allá voy. Y hoy día vemos, mira, que en tal iglesia están cayendo diamantes. ¿No ha visto en las redes? Ay, eso es lo que yo necesito, para allá voy. Mira que en tal iglesia están haciendo rompimientos, liberaciones y están abriendo portales de finanzas. Ah, eso es lo que yo necesito, para allá voy. Y escúcheme bien, no todo lo extraordinario y sobrenatural viene de Dios. No todos los milagros vienen de Dios. No todo lo que brilla, decimos nosotros, es oro. Entonces, eso debemos de tenerlo claro. Aquellos que andan buscando, es que en la iglesia mía es activa, la iglesia mía somos muy novedosa. Y se mueven hacia esas novedades. Si no estamos firmes en la verdad, cualquier cosa llamativa nos desviará del camino. Y lo que dije, no todo lo espectacular viene de Dios. Lo que nos ayuda a estar firmes es la verdad. Y es por eso, hermanos, que nosotros insistimos en estas verdades. Para que nosotros entendamos lo que verdaderamente es el Evangelio. Hay mucha gente, hermanos, corriendo la vida cristiana a la ligera, afanadas. Y esta carrera no se corre así. Jesús habla del costo a sus discípulos. Y él habló de una parábola de aquel hombre que antes de edificar una torre no se sienta primero para ver si cuenta con lo necesario para terminarla. No vaya a ser que comenzándola no la termine. Entonces muchos digan, ve, aquí uno comenzó a edificar y no la terminó y venga a hacer burla de ellos. Así hay muchos cristianos corriendo la carrera a la ligera. ¿Y cuál es el problema?
La falta de firmeza en la verdad nos hace correr detrás de cualquier emoción. Es que ya yo no siento nada. Yo voy a la iglesia y no siento nada. Es que yo fui a una iglesia y vi cómo los endemoniados caían, cómo la gente corría. Así se movió el poder de Dios. ¿Se movió el poder de Dios o se movieron tus emociones? Esa es la pregunta que debemos de hacerla y ojalá aquellos que nos vean puedan entender este punto. No estamos diciendo que Dios no hace milagros, no estamos diciendo que lo tenemos amarrado y que todo es estudio. No, nuestra fe no es una fe ciega, una fe que razona. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero muchas veces ponemos la palabra de los hombres por encima de la palabra de Dios. Y no todo el que dice Señor, Señor, viene de parte de Dios. ¿Me escuchó? Ay, Dios mío. El problema aquí no es que aparezca algo novedoso o algo nuevo. Siempre ha sido así. Y en cada generación siempre sale una herejía nueva. ¿O no? Siempre van a haber cosas novedosas. Siempre va a haber algo nuevo. Pero lo más importante aquí es estar firme en la verdad. Que cuando aparezca lo que aparezca, usted esté bien cimentado en estas verdades y no se deje mover, como los hermanos de Galacia estaban siendo persuadidos, seducidos, porque habían algunos que le estaban, ¿qué? Estorbando. Amén. La carrera cristiana se corre con firmeza, no persiguiendo lo que brilla. Así muchos cristianos corriendo por lo maravilloso, corriendo por lo sobrenatural, corriendo atrás de la casa, el carro, la beca, corriendo detrás de sanidades. Y ya hemos dicho, hablando del tema de la enfermedad, a veces Dios usa la enfermedad para Él mostrar y enseñar el evangelio. Pero hay muchas iglesias reprendiendo la enfermedad. Hay muchos cristianos haciendo ayuno para ser sanos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo dice amén. Pero el problema es que quieren ir al cielo y no quieren morirse. Porque cuando están enfermos, ay Señor, Padre, ayúdame. No, hermano, ojalá nos muramos rápido. O usted no tiene su convicción clara de que si el día que usted parte del mundo se va con el Señor. Ya lo hemos venido tocando, que esto no es por nuestras obras ni por nuestros méritos, por los méritos y la obra de Cristo. Dale una alabanza a nuestro Dios. Entonces, todas estas cosas que acabo de decir, por no decir algunas más, pero cuántas cosas hay como obstáculos en el camino que nos pueden desviar de la verdad. Ustedes saben el daño que le ha hecho este falso evangelio de la prosperidad, de las emociones, de las sanidades, de los milagros, de los prodigios. ¿Usted sabe el daño que le ha hecho el verdadero evangelio? Que cuando vienen a una iglesia como esta, escuchan una palabra como esta. ¿Cuándo es que se va a acabar esto? ¿Cuándo es que el pastor va a orar para que yo me sane? ¿Cuándo? Porque ese falso evangelio cauteriza, endurece el corazón para que la palabra de Dios no penetre. Y al fin, hermano, lo que hace que una persona sea sana, sea salva, es la palabra de Dios. La que nos limpia, la que nos santifica, es la palabra de Dios. Jesús lo dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para santificarnos y para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, examinémonos en esta mañana. ¿Estamos corriendo nosotros la carrera de la fe con firmeza, con determinación, o la estamos corriendo a la ligera? Y por eso no estoy dando los frutos que Dios espera de mí. Porque, recalco, podemos tener mucho conocimiento,
Pero si no lo vivimos, no lo practicamos, no sirve de nada. Podemos parecer aquella higuera que Jesús vio, bonita, llena de hojas, llena de conocimiento, llena de verdades. Pero cuando Jesús se acercó a ella a buscar fruto, no lo halló. Así hay cristianos. Saben de doctrina, conocen las 5 solas, conocen verdades doctrinales fundamentales del cristianismo, pero vaya a mirar su estilo de vida. Por el fruto se conoce el árbol. Así que debemos de examinar nuestra propia vida. La Biblia siempre nos manda a examinarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos tendemos a autoengañarnos. Santiago, la misma palabra nos previene a que nosotros en un momento dado podemos llegar a ser ¿qué? Engañados por nosotros mismos. Pero recuerde que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estos estorbos a los que se refiere Pablo son aquellos que querían persuadir a los hermanos para que no obedecieran a la verdad, para que ellos creyeran que necesitaban algo más para completar su salvación, para perfeccionar su salvación y para vivir una vida verdaderamente espiritual. Mira, eso no es suficiente, debes de hacer esto, debes de hacer aquello, necesitas algo más. ¿Y cuál era lo que ellos recomendaban? Necesitan volverse a las obras de la ley, a la ceremonia judaica, a la fiesta, a la circuncisión, porque eso es lo que es la verdadera espiritualidad. Y así lo vemos hoy día. Necesitas no hacer esto, necesitas no hacer aquello, no comas esto, no comas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, cualquiera que sea el área. El apóstol Pablo enseguida dice en los versículos 8 y 9, él dice que esta persuasión, Gálatas 5, 8, 9 versículos, esta persuasión no proviene de Dios, de aquel que os llama. Un poco de levadura, versículo 9, leuda toda la masa. Evidentemente, quien pone ese obstáculo en la vida del creyente, no solo lo hace apartarlo de Dios, sino que también lo quiere desviar del propósito que Dios tiene para con su vida. Quien pone ese obstáculo en la vida del creyente no lo hace de parte de Dios, sino al revés, quiere desviarlo del propósito de Dios para su vida. Así que en estos versículos lo que el apóstol Pablo trata de hacer es que los hermanos de Galacia entendieran que lo que los legalistas estaban enseñando no procedía de Dios. Y que al darle entrada a ese error, a esa falsa doctrina, aunque fuera un poquito, así como un poquito, una pizca de levadura, leuda toda una masa, así también el error se multiplica como la levadura e infecta toda la enseñanza. Basta una pizca de doctrina falsa para contaminarlo, para contagiar toda la verdad. Entonces quiero destacar algunos términos prácticos, y es que debemos de ser vigilantes. ¿Cómo corremos la vida cristiana? ¿Cómo estamos corriendo? Y debemos de evaluarnos y revisar continuamente nuestra fe, puesto que podemos encontrarnos desviándonos del camino de la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Examinando qué tan importante es el papel de las escrituras en nuestras vidas. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios
en mi vida. No podemos correr esta carrera sin la ayuda del Señor. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero también debemos de aclarar que para correr esta carrera tenemos que tener una meta clara. Nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe. Allí es donde debe de estar nuestra mirada. No en Petro, ni en Uribe, ni en todos estos cristianos que también se han metido en política y todas estas cosas. Nuestra mirada debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de hacer frente a la verdad, sí, porque no debemos de ser ingenuos tampoco con el hecho de que existen estas personas, de que los falsos maestros los hay, cuyo único interés es hacer que algunos aparten ¿qué? El oído de la verdad. Es que eso no es así. Eso que ustedes están recibiendo, eso es doctrina de demonios, eso es palabra de hombre, eso no es de Dios. A estos estudios le llaman eso, que es pura sabiduría humana, que la letra mata, que no se mueve el poder de Dios, que no hay ese poder. Claro que sí lo hay. Sino que nosotros no esperamos que ocurran cosas sobrenaturales ni maravillosas en medio nuestro para darle gloria y gracias a Dios. Porque cuando lo levantamos, eso es algo maravilloso y extraordinario y sobrenatural, de que podamos abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día. Pero hay cristianos que se levantan y ni siquiera le dan gracias a Dios por eso. Si no, no hay para el café. Amanecí sin un peso. Me duele la espalda. Me duele la cabeza. No, dele gracias a Dios. Darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos falsos maestros? ¿Cuál era el interés de ellos? Que los hermanos de Galacia se apartaran ¿de qué? De la verdad. Es que tú no ves cómo predica el pastor. Tú no ves esa forma de decir las cosas. Como se digan las cosas, hermano, la verdad siempre será verdad. Y recuerde que Satanás, como dije al inicio, es sutil y es experto en usar y en tergiversar la palabra de Dios. Él se disfraza como ángel de luz y su estrategia no es mostrarse como alguien contrario a la verdad. Él no va a decir, no, yo soy Satanás, yo estoy predicando esto en contra de Dios. No, sino que él lo hace como siempre lo ha hecho. Mostrar alternativas, demostrar cómo alguien puede modificar ligeramente el camino. Por otro lado, no debemos vivir atemorizados, escúcheme bien, de que nuestra fe vaya a ser socavada. Aleluya. Si estamos en Cristo y hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, si hemos abrazado su palabra, podemos estar tranquilos porque los malos y los perturbadores serán castigados y los del Señor serán preservados. Aleluya. Y eso es lo que vemos en nuestro segundo y último punto. Las características y el destino de los perturbadores del evangelio. Las características y el destino de los perturbadores del evangelio. Versículo 8 al 12 dice lo siguiente. A partir de aquí, de estos versículos, el apóstol Pablo menciona una serie de sentencias, una seguida tras la otra, al respecto del proceder de los perturbadores y de su poco éxito y el destino final de sus almas. Veamos lo que dice el versículo 8. Allí en el versículo 8 vamos a ver su falsa autoridad. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Versículo 9 nos muestra la sutileza de su proceder.
Un poco de levadura leuda toda la masa. En el versículo 10, el fracaso de su trabajo en verdaderos creyentes. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, no se van a dejar mover de estas verdades. Mas el que os perturba, ahí está la sentencia, llevará la sentencia quien quiera que sea. Esa es una sentencia de juicio. Así que la advertencia de Pablo aquí no solamente va contra las falsas enseñanzas heréticas de los legalistas, sino con respecto a su propio castigo, que les espera a ellos al día final. Y que nosotros, como cristianos firmes en la verdad, debemos resistir y no dejarnos influenciar por ellos. Versículo 11, la artimaña de desacreditar a Pablo. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, pregunta, ¿por qué padezco persecución todavía? Eso es lo que Pablo está diciendo allí. La controversia es en la necesidad de que los gentiles se tuvieran que circuncidarse al convertirse. Ya había quedado claro en el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, ya lo leímos. Entonces, si era cierto que Pablo, escúcheme bien, predicaba aún de la circuncisión, entonces él dice, ¿por qué aún padezco persecución todavía? Al parecer, el mensaje que Pablo predicaba ofendía a los judíos, porque los judíos enseñaban que la salvación debían de adherirle el sistema ceremonial de las obras de la ley, ese sistema religioso, lo cual Cristo, a través de la expiación en la cruz, ponía a un lado todo eso. Ponía a un lado todas esas falsas enseñanzas. Entonces la cruz de Cristo para los judíos era un escándalo, era un tropiezo, era una ofensa para ellos. Porque un Mesías sufriente, muriendo en una cruz como un criminal, como un maldito, porque eso significaba morir en una cruz. Eso está aquí en la Biblia. Por nosotros Él se hizo maldito. Entonces para ellos eso era una ofensa. Y más aún cuando se establecía que la fe, solamente la fe, a través de ella, de la expiación de Cristo, derribaba toda la confianza del sistema religioso y de las ceremonias externas que ellos practicaban. Versículo 12 nos muestra el deseo de Pablo para ellos. Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, ojalá se corten todo. Ojalá se castren. Porque da igual una pequeña cirugía con una cirugía completa. Si ustedes quieren ser muy espirituales, cástrense. Córtense todo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces vamos a ampliar estas declaraciones punto a punto para terminar, de cómo estos perturbadores, estos falsos maestros, y también cuáles son nuestras implicaciones, cuál es la responsabilidad nuestra como creyentes. Ahí vemos en el versículo 8 entonces su falsa autoridad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, lo que estos falsos maestros decían eran que iban en el nombre de ¿quién? De Dios, del que lo había llamado a los hermanos de Galacia, de la esclavitud a la libertad. Pero ya vimos que ni siquiera iban en nombre de los apóstoles y mucho menos en el nombre de Dios. Ahora entendemos por qué Pablo fue tan insistente en probar que su apostolado y su autoridad no procedía o no provenía de los hombres, sino de Dios, contrario a la falsa autoridad de estos perturbadores. Por eso Pedro también dice más adelante en 2 de Pedro 2:3 que estos hombres son mentirosos e inventores
mentirosos e inventores. Y esta es una característica típica de los falsos maestros. ¿Cuál? Atribuirse una autoridad que no tienen. Decir que hablan el nombre de Dios cuando ni siquiera al Señor temen. Mis amados hermanos, no todo el que diga, así te dice el Señor, es porque Dios le haya hablado. Como más bien alguien dijo, cuando alguien aparezca y diga, así te dice el Señor, más vale que venga con capítulos y versículos. Amén. Como la Biblia enseña, la forma de saber si alguien viene o no en nombre de Dios es probar si su enseñanza se corresponde con las Escrituras. Es si se conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo aquí asegura que estos perturbadores no vienen en nombre de Dios y que esta persuasión estaban llamando a los creyentes a hacer lo que va en contra de su voluntad, y eso no tiene ninguna lógica. Volverse a lo que ya Cristo había abolido en la cruz, porque lo cumplió. Es increíble, hermanos, cómo muchas personas hoy día pierden su justo juicio y ponen la voz de los hombres por encima de la misma voz de Dios en su palabra. Hay gente que anda buscando gente que le digan, así te dice el Señor. Donde le digan eso, allá van. Y da tristeza, hermano. Da tristeza. Y lo digo lamentablemente. Que así hay muchos pastores metidos en todas estas prácticas. Es que anoche yo tuve una revelación donde Dios me dijo que viene un nuevo mover para la iglesia. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Nosotros no, la iglesia no necesita nada nuevo que no se haya creído antes. Todo está escrito. Pero coger esto y hacer doctrinas de que Dios anoche me dio un sueño que te dijera esto y que le dijera a la iglesia esto, eso no viene de Dios, hermano. Y no porque yo lo diga, la Biblia lo dice. La revelación ya ha sido ¿qué? Completa. Dios antes habló, como dice Hebreos 1, habiendo Dios hablado de muchas maneras y de muchas formas. En otro tiempo a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de la persona de Cristo. Amén. Todo está escrito. La sutileza de su proceder, versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y este es otro punto, otro aspecto que debemos ampliar. La manera sigilosa, escúcheme bien, en que estos perturbadores procedían, lo hacían poniendo un poquito de ¿qué? De levadura, ¿en dónde? Sobre toda la masa. O sea, es posible que ellos no pudieran lograr que los hermanos de Galacia se adherieran a este tipo de ceremonias y rituales judaicos. Pero si tan solo ellos lograban que se circuncidaran, eso era suficiente para apartarlos de Cristo. Y aquí el grave problema también para nosotros, tal como lo mencioné hace un momento. La falsa enseñanza que perturba la fe no es la que se opone y es contraria a la palabra de Dios, escúcheme bien, de manera frontal, porque no va a venir así de manera directa, sino sigilosa. Por eso los apóstoles, previendo todo esto en estos postreros tiempos, que vendrían hombres que sutilmente introducirían doctrinas de demonio. Y eso lo estamos viendo hoy día y vendrán muchos más, porque la Biblia así lo declara. Testifica de ellos. Pensemos en un momento, la serpiente en el huerto del Edén. ¿Cuál fue la estrategia de ella?
¿Qué fue lo primero que le dijo la serpiente? Poner en duda la palabra de Dios y darle una falsa identidad. Por eso vemos allí cuando le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Pero también vemos la manera de cómo él presentó también la tentación de Cristo en el desierto. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Cristo? Escrito está. O sea, la palabra es suficiente. La palabra no es para satisfacer mi vientre. Yo tengo hambre, sí, vengo de 40 días de ayuno. Pero primeramente yo debo de buscar el reino de Dios y su justicia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijo Satanás? Con que vienes con la palabra. Porque él también se la sabe, ¿no cree usted? Lo llevó a un pináculo alto y le dijo, póstrate delante de mí, si lo haces te daré todo este reino. Escrito está, le dijo Jesús. Jesús no dijo, fuego, te reprendo. No. Jesús dijo, escrito está. Solamente a tu Dios adorarás. A Jehová tu Dios adorarás. Con que vienes con la palabra. Pero también la Biblia dice, tírate de acá. Porque la Biblia dice que Dios enviará ángeles que te sostengan para que tu pie no tropiece piedra alguna. Porque Él es experto en tergiversar y usar la palabra de Dios para engañar. Jesús le dijo, escrito también estás, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, eso es lo que estamos viendo. En ambos casos, Satanás usó la palabra de Dios, pero la usó de manera tergiversada. ¿Cuántos hoy día usan la palabra de Dios y la predican de manera tergiversada? Así la usaba yo también en un tiempo por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. He aquí un paralítico de Bethesda, yacía 38 años en un lugar llamado Los Pórticos. Allí estaban 5 pórticos, yacía una multitud de enfermos que esperaban el movimiento de las aguas, porque cada vez que el ángel descendía y tocara las aguas, el primero que llegara quedaba sano de cualquier enfermedad. Y aquí llegó Cristo y yacía un paralítico de hace 38 años con una parálisis. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dijo, ¿cómo voy a ser sano yo si cuando el ángel viene, antes que yo llegue, llegan otros? No, que yo estoy inválido. No tengo quien me meta en el estanque. Jesús le dijo, ¿no quieres ser sano? Sí. Levántate, toma tu lecho y vete. Hermano, se levantó, tomó el lecho y se fue. Entonces, la aplicación. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, y perdone que me salga un poco del tema, para que vea que así se tergiversa la palabra de Dios y se mueven las emociones? Y hay expertos en eso. Hay personas muy expertas en eso. En un tiempo yo lo fui, pero ya le pedí perdón a Dios por eso. Hermano, aquí vemos un paralítico, tenía 38 años, vivir en una condición de parálisis. No era fácil para él. Estaba aislado de la sociedad, viviendo con los que estaban más enfermos. Posiblemente esa es la situación en esta mañana en tu vida. Yo no sé cuántos años lleva viviendo la misma situación. Este paralítico tenía 38 años, pero ¿sabes qué? Ese día, en el día que él menos pensaba, llegó Cristo. Así Cristo llega hoy en tu vida.
Y pasa eso que tú estás haciendo. Eso pasa. La gente aplaude. La pregunta es, ¿el texto se debe de exponer así? Eso es lo que está mostrando Jesús. Porque ese milagro no pasó por pasar. Y recuerde que Lucas dice, y Juan y todos los apóstoles, pero creo que es Juan dice que no alcanzaría los libros para escribir todo lo que pasó cuando Jesús caminó con ellos. Y que en ese estanque de Betesda, allí había muchos enfermos, pero la Biblia no registra que haya otras sanidades, que supongo que sí las hubo. Porque Cristo tuvo compasión de este paralítico, y cuántos no habían allí en otras peores condiciones. Y así se predica, hermano, pero se debería de predicar de que ese milagro está marcando algo. ¿Qué es lo que está marcando? La autoridad de Cristo. Que Él es el único quien puede estar por encima de las ceremonias y de los mandamientos. De este caso que los judíos lo habían malinterpretado, como era guardar el sábado. Porque cuando pasa este milagro, entonces Jesús explica. Entonces los fariseos se encontraron a este paralítico que iba saltando con su lecho, y ellos dijeron, ¿no te es lícito trabajar hoy sábado? O sea, ellos ni siquiera estaban viendo el milagro, sino que estaban viendo el hecho que llevaba como un trabajo. Porque ellos colocaban más esos ritos y esos mandamientos que la misericordia de Dios. Cuando nosotros leemos el contexto, Jesús viene saliendo de estos templos donde ya ha estado triste porque habían convertido la casa de Dios en negocio. Jesús sale de este ambiente con tristeza y sale de estos templos y llega a este lugar donde hay muchas personas enfermas que no tenían la oportunidad de estar en el templo, y los que estaban encargados de enseñar la palabra y mostrar el camino estaban haciendo negocio con la palabra de Dios. Cualquier realidad, cualquier coincidencia es pura realidad, ¿sí? Entonces Jesús se le da tristeza al ver esa multitud allí, pero también enseña que este hombre dice, cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, la pregunta parece como ilógica, pero la pregunta marca algo importante, porque hay personas que se adhieren a una condición y no quieren salir de esa condición, porque a través de ese padecimiento da lástima. A través de ese padecimiento recibe ayuda. Y por eso Jesús le hace esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Y él comienza, como hace todo ser humano pecador, a justificarse. Es que yo no puedo y nadie me ayuda. Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra atención en nosotros. Y cuando usted pone su atención en sí mismo, usted vive triste, frustrado en este camino. ¿Se da cuenta cómo se predica de manera bíblica sin estar moviendo emoción y nada? Entonces no tengo nadie quien me ayude, porque viene un ángel. La pregunta es, ¿ese ángel venía de parte de Dios? La Biblia no lo dice. Pero si nosotros miramos el proceder de esos milagros, podemos decir que no era de parte de Dios. Pregúnteme por qué. Porque imagínense que el ángel venía de tiempo en tiempo, tocaba el agua y el primero que la tocaba quedaba sano, el segundo no. Imagínense la multitud esperando. El ángel viene y todo el mundo corriendo. ¿Usted cree que ese paralítico lo iban a dejar? Va para atrás. El otro iba adelante y lo tumbaba. El otro, y ahí iba una competencia. Un desorden. De un Dios que dice que es misericordioso y que es lleno de amor y que da lo que da, el don de Dios, es un regalo.
Entonces venía y sanaba a uno nada más. Por eso le dije, no todos los milagros vienen de Dios. Amén. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Entonces muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, sanidades y prodigios. Entonces yo le declararé, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca, nunca os conocí. O sea, yo ni siquiera vi lo que ustedes hacían. Ustedes lo que son inventores de mal. Hermanos, y ahí vemos. Entonces, de esa manera es que se debe predicar el texto. No como al inicio que ustedes aplaudieron. Entonces, hermano, claro, ahí usted llega a la iglesia, escucha ese sermón. No sé cuántos años lleva viviendo la situación. Este tenía 38, usted enseguida dice que yo tengo 10 con este cabezón con que me metí. Pero Jesús viene en este día y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que Dios cambie ese hombre? ¿Quieres que Dios cambie ese hijo? ¿Quieres que Dios te saque de esa depresión? Amén. Se acabó ese, oh, qué mensaje, Dios me habló hermoso, maravilloso. ¿Te habló el hombre o te habló Dios? Entonces ese es el problema, me salí, pero ese es el problema. Entonces la sutileza de su proceder. Y es por eso que debemos de ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de interpretación privada. No es lo que a mí me parezca. Aquí dice, levántate. Entonces voy a predicar de levántate. Y busco todas las citas bíblicas que digan levántate, el joven pródigo se levantó y el paralítico levántate. Y busco todo lo de levántate y predico a la iglesia, levántate de la tristeza, levántate de la bancarrota, levántate de la melancolía, levántate de esa condición deprimente. Entonces, escúcheme bien, no hay nada nuevo que la iglesia no haya creído antes. Y cuando usted escuche personas que tienen una revelación nueva o algo que nadie haya creído antes, simplemente no lo reciba. ¿Me está escuchando? No lo tome como palabra de Dios. Entonces vemos aquí en el versículo 10 el fracaso de su trabajo en los verdaderos creyentes. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Este parece ser el tema central de esta serie de afirmaciones que hemos visto en esta mañana. Pablo estaba confiando que los hermanos de Galacia iban a ser ¿qué? Preservados, no por ellos, sino por el Señor. Qué maravilloso es eso. Yo no confío en usted, ni tampoco en mí. Yo confío en el Señor, que hará la obra en usted, así como la hará en mí. Esa debe de ser nuestra confianza. Pablo está diciendo que él no confiaba en ellos mismos, sino confiaba en Dios, quien era el único que los podía guardar de las acechanzas y del peligro de estos enemigos. Al final, el error no triunfará sobre la verdad. Los verdaderos creyentes serán capaces de desechar el error y desmantelar el engaño, como lo estamos haciendo en este lugar. En parte por eso es que no debemos nosotros de emprender, como hoy vemos en este mover de las redes sociales, una cacería de falsos profetas. Como si la pureza de la fe dependiera de nosotros o que ellos tampoco existan. Amados hermanos, siempre, escúcheme bien, siempre ha habido falsos maestros. Siempre han habido personas que intentan enseñar cosas que no están conforme a la palabra de Dios, pero el pueblo de Dios ha sido guardado. Y lo vemos en la misma escritura. Dios privó esta palabra durante muchos años, que no cayeran en manos equivocadas. Y por eso es que hoy la tenemos en nuestras manos, porque Dios nos las trajo para que la iglesia siga afirmándose en esta verdad.
Por eso debemos de tener claro todo esto. No digo que no debemos de oponernos al error, claro que sí. No digo que no debemos de ser pasivos y permisivos. Lo que digo es que debemos más bien hacer prevalecer la verdad y dejar que Dios mismo pelee y actúe. No hay el trabajo de caza falso maestro. No lo hay, no existe. No somos promotores del engaño, sino que debemos de ser promotores de la palabra de Dios. Y ella misma prevalece por sí misma. Y lo vemos en la Sagrada Escritura que tenemos. Para terminar su artimaña de desacreditar a Pablo, versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Gálatas 5:11. Entonces, puede ser que estos perturbadores del evangelio estaban acusando a Pablo de ser un falso y de ser hipócrita, de tener una doble agenda. A usted le predican una cosa, pero en otro lugar predica otra cosa. Ellos estaban acusando a Pablo y Pablo pregunta entonces, ¿por qué todavía padezco? Pablo deja en su propia mentira a estas personas, a estos falsos maestros. Si yo enseño que se circunciden, entonces, ¿por qué los judíos me persiguen? ¿Por qué padezco persecución? Si así lo fuera, no sería necesario enseñar la cruz de Cristo. Y como consecuencia, mi vida sería más fácil. Porque eso es lo que causa el verdadero evangelio. Ese es el efecto. Predicar a Cristo crucificado trae afrentas. Y lo que hacía que Pablo padeciera y que sus padecimientos fueran reales fue porque él siempre predicó la verdad. Predicó el verdadero evangelio a Cristo y este crucificado. Siempre lo vamos a oír de esa manera. Finalmente vemos el deseo de Pablo para ellos, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es una expresión fuerte y varias ideas que han subsistido y algunos comentaristas con un doble sentido dicen, debido a que los perturbadores lo que decían a las personas era que debían de circuncidarse, ¿por qué mejor de paso no se mutilaban? O sea, la palabra aquí significa castrarse, castrarse. Eso es lo que dice en Levíticos 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Entonces, este es el deseo de Pablo. Algunos concluyen con eso, de que los falsos maestros y perturbadores no se reproduzcan. Recuerde que la palabra testículo de ahí viene donde se origina el semen y a través de él podemos reproducirnos. Con el óvulo, obviamente, el ovario, perdón, de la mujer. Entonces vemos aquí que esto era una práctica también en el culto pagano de Atis, donde los sacerdotes de esta práctica pagana eran eunucos, se castraban, porque de esa manera ellos eran más espirituales y se castraban. Entonces, el apóstol Pablo dice, si de eso se trata, si ustedes creen que con eso van a ganar algo, entonces cástrense. No se corten un poquito, córtense todo. Y de esa manera, entonces, serán más espirituales. Mire a qué nivel de frustración había llegado Pablo. Con amor, abran los ojos y vean cómo un poquito de levadura leuda toda la masa. Comienza por un corte, pero al final se va carcomiendo todo. Porque siempre el legalismo es hacer obras. Y entre más hace, más cargas lleva. Más deprimido vas a estar y menos vas a correr la carrera. Porque entre más y más, Él te va exigiendo más. Necesito más ayuno, necesito más oración, necesito más guerra espiritual, necesito más meterme con Dios.
que no está mal, pero cuando lo haces para autojustificarte o para mostrar una santidad externa, es el problema. ¿Me hago entender? Entonces la idea es que si ellos querían invalidar a Cristo circuncidándose, entonces que se hicieran paganos de una vez y para siempre. Así, amados hermanos, concluimos. Hemos visto entonces que los creyentes somos llamados ¿a qué? A vivir en libertad. Y debemos de tener cuidado de no volver a una vida de esclavitud. Cualquiera que perturba la libertad de los creyentes tendrá que vérsela con Dios en el juicio final. Amén. Perdón, ahí que no se veía bien. Entonces, ahí está lo que hemos visto. Cualquiera que perturba la libertad de los creyentes tendrá que vérsela con Dios en el día del juicio final. Entonces, las siguientes aplicaciones: se vive por fe y no por obras. Se vive por fe y no por obras. Dice aquí, sino que por ser cristiano vivo bajo la voluntad de Dios, por amor a Él y en agradecimiento por haberme salvado. O sea, vivimos corremos esta carrera no como con una carga, porque hay unos cristianos que corren así. No, vivimos no frustrado, sino con gozo, con un gozo pleno de saber que Cristo nos ha salvado. Amén. Así debemos de correr nuestra carrera. El legalismo no tiene poder alguno sobre nuestra carne. Número 2. Aquí en este punto, se vive por fe y no por obras. Quiere decir que no hago algo para ser cristiano, sino que por ser cristiano vivo bajo la voluntad de Dios. Y ahí, por amor a Él y en agradecimiento por haberme salvado. Número 2. Vivir por el Espíritu Santo y no por medio de las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? No me desgasto tratando de cumplir en mi fuerza lo que Dios me pide, sino más bien me lleno del Espíritu Santo para poder llevar fruto espiritual en mi vida. Como ya comenté, no es producto del esfuerzo humano, sino que está basada en la fidelidad de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la tercera aplicación. Se vive confiando en la fidelidad de Dios y no en la de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la confianza de Pablo no estaba en los hermanos de Galacia, estaba en el Señor. Por eso dice en el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, ustedes van a pensar bíblicamente. Así han sido instruidos y mejor aún, el Espíritu Santo les está ayudando a perseverar en eso. Cerramos, hermanos, con una pregunta. Yo quiero que usted en esta mañana, si es cristiano, se pregunte si estás disfrutando la libertad con la que Cristo te hizo libre. Piense por un momento, no vaya a responder. ¿Está usted disfrutando de la libertad con la que Cristo te hizo libre? ¿Se manifiesta esta libertad en un deseo gozoso de vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Estarás corriendo la carrera de la fe con gozo pleno? ¿O te es una carga y te ha robado el gozo? ¿Has caído en ver la vida cristiana como una serie de cargas pesadas que te impiden avanzar y que te impiden gozarte en la obra de Cristo? Pregunta, ¿te frustras tratando de hacer cambios en tu vida y no lograrlos? Esa es la pregunta que te debes de hacer o nos debemos de hacer. ¿Qué cosas has permitido en tu vida que te estorben en tu carrera cristiana?
Si habiendo comenzado bien, hay cosas que se han opuesto o se han puesto delante de tu carrera y te han apartado del Señor, arrepiéntete y vuélvete al Señor, quien tendrá de ti misericordia y te restaurará, para que continúes la carrera de la fe, lo hagas con pleno gozo, con certidumbre y con esperanza. Ahora, pregunto, puede que no estés en la carrera cristiana y que tú pienses que lo estás. Sí, porque hay cristianos que creen que son cristianos y creen que están corriendo una carrera cuando no la están corriendo, porque sus frutos están mostrando otra cosa. Pero posiblemente tú crees que estás corriendo esta carrera y en realidad no lo estás, porque en realidad no has abrazado el evangelio verdadero. Y todo esto no lo has vivido en tu vida, sino que más bien te ha llevado a vivir una vida religiosamente externa. Has estado haciendo esfuerzos por ganarte la aprobación de Dios, en lugar de abandonarte a su misericordia, reconociendo tu bancarrota espiritual, que no hay nada que puedas hacer para autojustificarte delante de Dios. Reconociendo en esta mañana tu gran pecaminosidad y acogiéndote a su gracia en Jesucristo, quien dio su vida por los pecadores. Él es quien te hace esta invitación. Si eres un pecador o una pecadora, arrepiéntete y Jesucristo te dará su salvación. No digas simplemente que estás corriendo una carrera en tu fuerza. No sigas corriendo una carrera que crees que es la carrera cristiana. Pero si estás corriendo en tu fuerza y sientes que es una carga porque lo resientes, que no puedes soportarla, abandónate en esta mañana en las manos de Cristo. Y deja que el Señor misericordioso, fiel, te salve y te guíe. Cree en el Señor Jesucristo como el único en quien hay salvación. Y si eres cristiano también y estás corriendo esta carrera, pero hay algo que te ha apartado, arrepiéntete y vuélvete al Señor y deja de vivir la vida cristiana en tus fuerzas, en tus méritos, y vive la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Y las palabras para recordar en esta mañana del Señor: ay de aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeños. Ay de aquel que le sea tropiezo para otro, para no creer en Cristo. Mejor le sería que se colgara al cuello una piedra de molino y se echara en lo más profundo del mar. Para aquellos que hacen tropezar a los hijos de Dios que están corriendo esta carrera. Y querido amigo que estás aquí, aquellos que nos ven a través de este video virtual, este es un llamado para ti, a que escuches la palabra de Dios. Y el llamado de Dios es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Una vez que estés en Él, eres guardado y preservado hasta el final. Esa es la verdad del Evangelio. Ven a la verdad y no vivas siendo esclavo de la mentira. Hoy es el día de salvación para nuestras vidas. Puedes inclinar tu rostro y donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por estas verdades que confrontan nuestras vidas y que confrontan nuestro orgullo, porque nos hemos dado cuenta, Señor, que muchas veces corremos esta carrera por los afanes del mundo,
y que nos hemos estado desviando del camino correcto. En esta mañana, Dios, he predicado tu palabra de lo más fiel posible. Así como el apóstol Pablo apela y confía en tu obra, así también mi persona. Que tú puedas obrar en aquel que es creyente, pero que ha llevado unas cargas, Señor. Que tú puedas librarle en esta mañana. Aquel que cree que es cristiano, pero no lo es, tú puedas obrar, Señor, arrepentimiento, fe, y que este evangelio resplandezca las tinieblas de su corazón y pueda ser libre de la esclavitud de su carne, del pecado, del mundo, y pueda vivir en verdadera libertad. Como tu palabra lo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquellos amigos que todavía no lo son, Señor, que tú puedas producir esa fe salvadora y que ellos puedan salir de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque tu palabra no volverá vacía, Señor. Y que al final tú guardarás a tus hijos de todo error y engaño de estos falsos maestros. En el nombre de Cristo Jesús, abandonamos todo, ponemos todo lo que vamos a hacer en esta semana y te damos gracias, Señor. Recibe cada ofrenda en esta mañana que tu pueblo ha traído voluntariamente, Señor, y que conforme ellos han sido prosperados, así obran, Señor, para tu obra. Aparéjanos todo en este ministerio, suple las necesidades de este ministerio, respalda a nuestros pastores, Señor, y que cada día tú puedas añadir a estos lugares los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús nos abandonamos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Puedes saludar al que está a su lado. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos de ser de mucha bendición para su vida. Comparta y que el evangelio pueda llegar a otros lugares. Bendiciones.